Entonces, bueno, Lutero es excomulgado en 1521, asiste, ¿te acuerdas que habíamos hablado de la dieta? La dieta de Worms se Que, llama, también esa la pueden buscar en Google si quieren investigar más. La que dieta de eran como Worms juntas, ¿no? era una junta para conciliar el problema. Y Lutero sí asistió a la dieta de Worms, asistió. La dieta se llevó a cabo, esa reunión se llevó a cabo de enero a mayo de 1521, después de que lo habían excomulgado. Y Lutero va unos días de abril. Y el mero día 18 de abril se para Lutero a hablar en la dieta y les dice que todo lo que las afirmaciones que se han realizado en la dieta están fundamentadas en el Papa o en otros documentos, en documentos de la iglesia, y que no, que él quiere que se le convenza con la Sagrada Escritura nada más. Ok, Pero ya. estamos de acuerdo que en ese tiempo la formación era escolástica. Te digo, todo fundamentado en Aristóteles y en la teología basada, la teología desarrollada en Aristóteles, sí integrando la Sagrada Escritura, pero Lutero estaba pidiendo un imposible, o sea, estaba pidiendo prácticamente que venga otro biblista como yo, porque no voy a dialogar con alguien que no sea especialista en Sagrada Escritura. Y esa especialidad en la iglesia se desarrolla después, en los siglos posteriores. Hasta ahí no, los clérigos en ese tiempo se especializaban en derecho canónico, en moral, como ya te dije, que eran los temas importantes de ese tiempo, en derecho canónico, en moral y en la teología de Santo Tomás. Eso era, con que supieras esas tres cosas, ya estabas preparado para ser un buen clérigo. En historia, pues no, se No, estaba formando apenas. No, pues ya uh, había buenos siglos. no, sí, pero no, pero fíjate que la historia y la Sagrada Escritura y la historia, esas dos especialidades son posteriores a Trento, y precisamente para poder responder a quienes habían optado por el camino luterano o de los demás, de las siguientes divisiones que se realizaron después de Lutero, porque ellos empezaron a integrar mucho, ellos empezaron a investigar la historia y la Biblia. Las universidades, sobre todo alemanas, empezaron a prepararse mucho en Biblia y en historia, y la iglesia tuvo que ponerse a la altura para el diálogo, y se empezó a desarrollar. Pero tenemos que aceptar que el desarrollo de la ciencia histórica y bíblica lo impulsaron las universidades alemanas, sobre todo de corte luterano. Mm, ¿Okay? Muy ya. bien. Bueno, entonces sucede esto. Los nobles, bueno, otra cosa importante, se va de la dieta de Worms, Lutero, con su idea fija de seguir con su proyecto. Y a los nobles alemanes les interesa mucho el proyecto de Lutero porque ven la oportunidad de por fin deshacerse de los pagos de impuestos a Roma. Entonces, muchos nobles de Alemania se unen a Lutero y abanderan este proyecto junto con él. Y entonces ellos buscaban la independencia de Roma, estos nobles, ellos buscaban la independencia de Roma. Por eso Carlos V le urgía un concilio, porque iba a fragmentarse también la estructura del imperio, que estaba muy ligada a la estructura de la iglesia. Entonces, eh, eh, y después sucederá lo que ya habíamos platicado cuando firman la paz de Westfalia, pero eso es de otra época. Cuando Ok. firman, ya después que van a firmar la paz de Westfalia, un siglo después de Trento, porque todo esto va a desatar una guerra terrible en Europa. O sea, cuando los nobles alemanes deciden unirse a Lutero, se hace un relajo total. O sea, hay problemas con los campesinos, hay problemas en la sociedad, hay problemas en el imperio con Carlos V, hay problemas en la iglesia, se empiezan a decir que tú eres el diablo, ¿no? Tú eres el diablo. O sea, Lutero empieza a sacar panfletos diciendo que el Papa es el diablo, y la curia romana, para defender al Papa, dicen: Lutero es el diablo, ten cuidado con Lutero. Y es un relajo que se resuelve 100 años después con la paz de Westfalia. Y en la paz de Westfalia dicen, lo resuelven los nobles sin incluir la opinión del Papa. En ese momento ya podemos hablar de una clara distinción entre poder civil y religioso, 100 años después, o sea, en el 1600 y Ok. cacho. Y ahí dicen, a ver, para que ya nos quitemos de problemas, cada pueblo va a seguir la religión de su rey, del noble, del rey. La religión del rey es la religión del pueblo, y se acabó el problema. Y punto. Y ahí se acabó el problema. En ese sentido, y ahí surgen los reyes absolutos que dicen: yo soy el rey y tú vas a seguir
hasta mi religión. Vas a seguir lo que yo te diga y hasta mi religión, ¿verdad? Y ahí la educación militarizada está fundamentada también en que es el rey el que necesita buenos militares, por eso tomar distancia, firmes, en descanso, y todas esas prácticas son de ese tiempo, datan de ese tiempo cuando los reyes dicen, yo me encargo de todo lo que se encargaba de la iglesia. La iglesia educaba, yo educo. La iglesia organizaba socialmente, yo los organizo. Y aquí nadie se mueve, ¿verdad? Bueno, A mí me todo eso, tocó tomar distancia, me tocó eso. sí, claro, a mí Ya, también. Yo no sé si ahorita todavía lo hagan, quizás sí, pero imagínate, muchos años después. muchos años después. Bueno, entonces regresemos otra vez al tema y ahora sí ya para Trento. Trento. Entonces, bueno, Lutero sigue, publica varias obras, ¿verdad? Y todas se publican con gran difusión, ¿verdad? Y entre ellas están, espérame tantito, a la nobleza cristiana de la nación alemana, se llama una, a la nobleza cristiana de la nación alemana, y otra se llama Libertad Cristiana. En todas sus obras estaban dirigidas en contra de la figura del Papa y del poder temporal de la Iglesia, el poder de las cuestiones temporales, de las cuestiones políticas y económicas, ¿ok? Entonces, Lutero, cuando ya se está viendo la necesidad de convocar un concilio, Lutero está en sus últimos años, está triste, eso también lo dice García Villoslada. Lutero es un Lutero triste sus últimos 10 años de vida, porque ve que el proyecto, que ve que está sucediendo algo que él no quería, que los nobles, como los nobles se apropiaron de las parroquias, los nobles alemanes se apropiaron de las parroquias, y cada quien puso sus reglas en la parroquia que quiso y en la parroquia que le tocó, y puso normas que quiso, y cada quien decidía cómo organizar su comunidad. Se volvió un cúmulo de comunidades diferentes con prácticas parecidas pero diferentes, con criterios diferentes. Entonces Lutero está triste de ver que se había convertido esto en un capricho subjetivo, o sea, un capricho que estaba muy a la merced de la persona que fuera la dueña del territorio donde estaba la parroquia. Y pues bueno, eso era lógico, eso no lo ponderó, Pues que es que podemos claro. decir eso, que eso no lo ponderó, se le salió de las manos y bueno, veremos, después se verá que el movimiento de Lutero, que se divide también surgen otros reformadores parecidos a Lutero, Calvino y Zwinglio, y Enrique VIII en Inglaterra, y de ahí muchas otras comunidades que existen hasta ahorita, y vemos entonces se provocó una subdivisión de comunidades con criterios diferentes. ¿Qué es lo que pasa ¿Ok? ahorita, no? ¿Qué es lo que pasa hasta nuestros Con días? todas las denominaciones cristianas. Con todas las denominaciones cristianas. Pero bueno, muy bien. Entonces, Lutero está así termina, pero claro, pero muy firme en que tengan cuidado con el Papa. A su idea de tengan cuidado con el Papa y con lo que sucede en Trento, pongan mucha atención. Bueno, entonces, para esto, volvamos al tema de los papas. Eh, los papas estaban muy concentrados en sus situaciones, sus problemas políticos, y por eso no habían querido nombrar un concilio. Carlos V sí, como ya habíamos dicho, pero los papas de ese tiempo, primero León X no quiso porque León X era el que estaba muy concentrado, aparte de en cuestiones políticas, en remodelar la Basílica de San Pedro, construir la nueva Basílica de San Pedro en el Vaticano, a la que tú ves con la Capilla Sixtina. Bueno, esa es la que era una obra que él quería tener. Él quería tener esa majestuosidad, esas pinturas renacimentales muy bellas. Bueno, entonces él está concentrado en eso, y pues para él el problema de Lutero era un problema lejano allá en Alemania que no pensó que trascendiera. Cuando ya trasciende, pues lo excomulgan y pensaban que se iba a retractar, y cuando ya ven que no se retracta, pues bueno, en eso muere León X y le sucede a Adrián IV, que Adrián IV sí deseaba una reforma, pero no tenía, era una buena persona, pero no era buen organizador de eventos grandes. Entonces, no quiso.
y después del Clemente VII, que tampoco quiso, aunque Clemente VII tenía fama de ser un papa espiritual, inteligente. Clemente VII no quiso porque tenía miedo a que se desempolvaran problemas anteriores. ¿Cuáles? Uno era el que se pusiera en duda la autoridad del Papa frente a un concilio. Había gente que pensaba que la reunión de los obispos tenía más autoridad que la decisión del Papa o que el punto de vista del Papa. Ese problema se le llamaba conciliarismo, es decir, subrayar mucho la importancia de un concilio. Y entonces Clemente VII tenía miedo a que se desempolvara ese problema y que agarrara vuelo ahora con Lutero, con las ideas de Lutero, que el concilio tenía mayor peso que la opinión del Papa. Entonces, o mayor autoridad jurisdiccional, mayor autoridad en la iglesia, y no, por eso no quiso convocar el concilio. También, por otra parte, no se quería convocar el concilio porque como Carlos V tenía mucho poder, estamos hablando del esplendor de España con Carlos V, y no querían que Carlos V quedara como el regulador de la cristiandad. ¿Verdad? Porque como se sabía que al que le interesaba más convocar el concilio era Carlos V, si obtenían frutos buenos del concilio, Carlos V iba a quedar como la figura más importante, más que el Papa. Entonces, no querían convocarlo. Pero bueno, llegó por fin Pablo III, el Papa Pablo III, quien dice la historiografía, sobre todo Metzadri, dice que, Metzadri, dice que después de una vida llena de privilegios y tentaciones, es decir, había sido una persona que vivió la vida bien, gozó la vida, y, y después decidió decidió consagrar su vida al sacerdocio, se ordena sacerdote e hizo varias cosas buenas este hombre, Pablo III. Renovó el colegio cardenalicio, aprobó la fundación de los jesuitas, introdujo la Inquisición, ese es otro tema, no nos desviemos, pero introdujo una nueva versión de la Inquisición. Ya había habido una Inquisición medieval y esta era una nueva versión que se llamaba Santo Oficio. Más bien, no, perdón, hubo una Inquisición medieval, luego hubo un Santo Oficio en 1478 y luego esta que se llamaba la Inquisición. Ya dejó de llamarse Santo Oficio y se empezó a llamar Inquisición. Y esta es la figura, esta es la oficina romana, no la española, que esa es la que vamos a ver. De la diferencia entre estas vamos a ver en otro tema. La española es la que, sí, 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 ya habíamos hablado en el pasado, un poquito Ya habíamos que había hablado. habido dos. Sí, que había habido dos, ¿verdad? Bueno, pero este hombre renueva esta oficina, renueva la oficina que perseguía a los herejes, ahora para perseguir la herejía del luteranismo, de la herejía de quienes habían optado por seguir a Lutero. Y convocó el Concilio de Trento. Entonces, fue un hombre que le dio cauce a los proyectos que estaban pendientes, pensando en una verdadera reforma de la iglesia. O sea, Pablo III sí estaba pensando en realidad en una reforma de la iglesia. Entonces, él se decide, convoca el concilio y se lleva a cabo el concilio. No vamos a ver etapa por etapa porque nos tardaríamos mucho, ya nos queda poquito tiempo, pero sí vamos a, en resumen, el concilio se llevó a cabo de 1545 a 1563. Duró mucho tiempo porque hubo años que dejaron de sesionar, dejaron de tener sesiones. Te das de cuenta que sesiones como, ¿qué te imaginas tú? Como las sesiones de los legisladores, ¿no? De la Cámara de Diputados. Pues tampoco O crees bueno, que sé mucho, pero sí, bueno, 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 todos acá juntos y chido. juntos un tiempo y luego no, y luego otra vez se reúnen y luego no, y luego discuten temas. Bueno, así eran los concilios, habían sesiones, la dinámica era esta, tenían sesiones por grupos pequeños de discusión, ¿ok? Tenían sesiones de discusión por grupos pequeños, luego se juntaban todos, se exponía lo que se había discutido en los grupos pequeños, se votaba por una u otra propuesta y luego se reunían todos en plenario, en una reunión plenaria para decir, así queda esta definición. ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a hablar del sacramento del matrimonio. Se discute, se ponen los puntos, se vota cuáles puntos sí, cuáles no, y al final se dice, esto queda con respecto al sacramento del matrimonio. O vamos, siguiente tema. Bueno, entonces hubo años que no hubo sesiones y años que sí hubo sesiones.
Bueno, ¿qué se discutió? ¿Se hizo reforma, no se hizo reforma? ¿Se le contestó a Lutero o no? Que eso es lo más importante, lo que quisiera que no se nos escape. Bueno, bueno, nota, los seguidores de Lutero fueron convocados, pero desde el tiempo de Lutero se habían puesto condiciones para asistir a un concilio. Lutero tenía sus condiciones aunque él muchas veces llamó a concilio, él puso condiciones que siguieron sus seguidores. Uno, que fuera libre, es decir, que no estuviera ligado al Papa, que el Papa no lo hubiera convocado. Ese es el primer requisito, que el Papa no hubiera convocado el concilio. Segundo requisito, que estuviera basado solo en la escritura, no en otros documentos de la iglesia. Y tercero, que no fuera en Roma, que fuera en Alemania. Entonces, como Trento sí fue convocado por un papa y sí estaba fundamentado en la teología escolástica del tiempo, y fue en Italia, no en Roma, no fue en Roma, fue al norte. O sea, por eso lo hicieron en Trento, hacia el norte, para que no dijeran que estaba manipulado por Roma. Fue en el norte de Italia, casi pegándote a Milán o allá hacia Austria, ¿no? Yendo rumbo a Milán y casi en los límites de Italia con Austria, o con esa parte de allá. Allá está Trento, y allá se llevó a cabo el concilio para que no dijeran que estaba manipulado. Entonces, no cumplió los requisitos que ponía Lutero, aunque fueron convocados porque se tenía la esperanza de que los seguidores de Lutero pues recapacitaran y regresaran al rebaño. Pues no asistieron. Pero bueno, ¿qué se discutió ahí entonces? Bueno, en primer lugar, se quería llegar a dos cosas. Tenían dos objetivos. Uno, aclarar puntos polémicos de Lutero, puntos teológicos de Lutero, e impulsar una reforma de la iglesia. Esos eran los dos objetivos. De los puntos de Lutero, ¿qué pudieron aclarar? Bueno, en primer lugar, se habló de la relación entre Sagrada Escritura y tradiciones, las tradiciones no escritas que sí habían recibido del mismo Cristo los apóstoles. Entonces, a lo que Lutero llamaba tradiciones impuestas por humanos, sobre todo por humanos dirigentes de la iglesia en Trento vuelve a insistir en que son tradiciones que se recibieron de Cristo, no escritas, pero transmitidas por los apóstoles y sus sucesores. Ok, esa es una cosa que se aclaró. También No escritas en las Sagradas Escrituras, pero a lo mejor escritas después, ¿no? En otros documentos. Exactamente, muy bien. Escritas en otros documentos, sobre todo en los escritos de los santos padres. Por eso tú puedes encontrar muchos relatos de conversiones ya ahora en nuestras épocas, muchos relatos de conversiones de gente que pertenecía a otra denominación cristiana y se hace católico, se convierte al catolicismo, y en sus narraciones, ¿verdad? Como Scott Hahn es uno, Scott Hahn, el que tiene el libro Roma, Dulce Hogar, es un libro muy interesante. Ellos todos, casi todos esos casos, narran que leyendo a los padres de la iglesia se dieron cuenta que muchas de las prácticas de los católicos tienen su raíz desde el origen del cristianismo, y que muchas de las ideas que a ellos les han enseñado no tienen fundamento en los orígenes del cristianismo. Entonces, cuando te das cuenta que lo más original es, por ejemplo, las tradiciones recibidas del mismo Cristo, transmitidas por los apóstoles y que quizá no estuvieron escritas en la Biblia, pues entonces te pones a pensar. O que también lo más original es la celebración de la Eucaristía. Híjole, eso hace que se pongan a pensar y que digan, no, pues quizá los católicos tienen razón, ¿no? Bueno, Quizá. algunos piensan eso. Scott Hahn está totalmente convencido y siempre publica en Instagram un chorro de cosas católicas, y también hay otro, un influencer en YouTube que se llama Keith Nester, algo así, Keith Nester. Perdón por mi inglés, pero También era protestante. él era pastor protestante y se convirtió, bueno, creo que Scott Hahn también, se convirtió, y ahora en YouTube lo ves publicando muchas cosas a favor de los católicos y hasta rezando el rosario
Este, hoy es un laico, no se hizo sacerdote ni nada. no, hoy es un laico, exactamente. O sea, él y narra que fue difícil para él, siendo que él era pastor, Pues claro. pues se convierte junto con su familia y sus hijos al catolicismo y pues asume su papel. Pero bueno, hoy en día los laicos tienen mucho protagonismo o Buscando, claro. se está trabajando, ¿verdad? Sí, Que un sí. laico no se sienta así como que, ay, por debajo del padre, ¿no? A ver, tenemos diferentes ministerios, pero tú también tienes un papel protagónico, ¿verdad? No, y aparte, el sacramento del matrimonio está al nivel del sacramento del sacerdocio, ¿no? Los dos Exacto, están elevados a sacramento. exactamente. Y en ese caso, el sacramento del bautismo es el sacramento, el que a todos nos da pertenencia a la iglesia y protagonismo en la iglesia, el sacramento del bautismo, Muy bien. ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces se ven esos temas. Quiero subrayar, bueno, se habla de la justificación, que era algo es algo muy clásico, ¿verdad? La iglesia remarca en Trento, nadie se puede justificar por sus propias obras, y menos por dinero dado de limosna. Nadie se puede justificar por sus propias obras. La justificación viene solo por Jesucristo. Mm, Estamos de acuerdo con Lutero en eso, ¿sí? ujú. Nadie se puede justificar por sus propias obras. Pero, y ahí viene una nota específica de la iglesia, Sí. pero, y esto se lo debemos a los jesuitas, bueno, que eran grandes teólogos estuvieron de acuerdo con esto, pero, este, pero la persona debe contribuir tanto con su disposición para recibir la gracia como con sus acciones para desarrollarlas durante la vida. O sea, esa parte es la que no aceptan los luteranos. O sea, hasta la fecha sí se acepta de diferente manera, ¿verdad? Sí. Hasta la fecha hay una conciencia diferente. Pero la parte católica subrayaba la dimensión relacional. Es una relación, entonces, ¿cómo vas a recibir tú un regalo, la justificación o la salvación, la redención? ¿Cómo la vas a recibir sin disposición para recibirla? O sea, tú me quieres regalar un celular y yo te digo, ah, pues gracias, pero doblo, o sea, Pero cruzo no los quiero. brazos, Sí, no no lo quiero, acepto. no lo acepto, déjalo ahí, no lo uso, ¿de qué te sirve? ¿Verdad? Es que ahí la discusión está muy sencilla, ¿no? Ni siquiera está tan complicado. O Exacto. sea, San Pablo dice, oye, Dios, o sea, Jesús es el que te salva, no tus obras. ¿Por qué? Porque él era judío y los judíos tenían la idea de que tú tienes que ganártelo. Entonces San Pablo dice, no te lo puedes ganar, él ya te lo regaló. Perfecto. Entonces, pero también después viene Santiago en su carta que dice, bueno, pero las obras son consecuencia de la fe. Entonces, Exacto. no solo, sí, la fe salva, pero las obras son consecuencias. Y si no hay buenas obras, quiere decir, pues a lo mejor que no te sientes salvado. No que por tus Exacto. obras te lo ganaste, pero las obras son como el indicador de que la aceptaste. Al final de cuentas es lo mismo, tienes que portarte bien, pero Exactamente. visto de una manera un poquito diferente. Y nos platicó Carlitos, que es biblista él, que en las notas introductorias de cada libro de la Biblia que hizo Lutero, en la carta de Santiago, que es la que habla de las obras, dice esta carta podría usarla muy bien para calentar la fogata en una noche fría. O sea que le caía bien mal. No Bueno, le ahí tienes. gustaba. Ahí tú mismo estás descubriendo que la personalidad, ¿verdad? La No le personalidad gustaba, no le gustaba. no cedía si tú no estabas de acuerdo en mi punto de vista, estás mal. Sí, O sea, él no veía escalas de grises. No veía escalas de grises. O sea, porque las escalas de grises la ves cuando dices, bueno, entiendo tu punto de vista, aunque no estoy de acuerdo contigo, pero lo entiendo, pero sí. no. O sea, la personalidad de Lutero, como bien dice García Villoslada, no admitía esa negociación. Era o estás de acuerdo conmigo o estás en contra. Punto. ¿Verdad? Sí. Bueno, entonces, bien, pues ese tema también se abordó y todo. Se abordó el tema de los sacramentos, del valor real de la Eucaristía con la presencia real de Cristo, etcétera. Yo quiero subrayar los avances que implicó Trento de reforma, ¿verdad? Pero bueno, quería que quedara claro que sí se resolvió lo de la justificación. Sí se resolvió diciendo que la iglesia aceptó y en eso estaba mal la predicación de lo de las indulgencias, estaba mal. Estaba muy mal, Este, sí. sí, la salvación, la justificación, la redención nos viene solo de Jesucristo. Es importante la disposición para recibirla, pero nos viene solo de ni la moneda, ni el dinero, ni eso nos la va a otorgar. Bueno,
pasando ya ¿Qué a la dice, reforma. nomás bien A rápido, ver, qué dice la iglesia de esa gente que pagó por indulgencias, aunque sabemos pues que no va, que eso no, pero la gente que ya pagó, la iglesia cree, bueno, aunque este güey se haya portado bien mal, pues Dios se la regaló porque pagó, o a lo mejor es un indicador de la aceptación de la gracia que es gratis, el hecho de que ellos hayan estado dispuestos a pagar dinero, porque pues es lo que, porque hubo gente que le tocó eso, le tocó pagar y morirse así, claro, seguramente. claro, claro, claro. Sí hubo gente de hecho hubo gente en las cruzadas que murió, que pagaron o sea, que dieron un donativo, se fueron a la cruzada Y murieron. con la idea de que por haber dado el donativo e irte a la cruzada ya tenías un pedazo de cielo ganado. Ajá. ¿Verdad? Toda esa gente, la iglesia los considera que sí se cumplió esa salvación, o dice, pues no sabemos ni qué onda. Por O no sé supuesto. si sabe. Digo, a lo mejor no sabes y no es por comprometerte, pues, pero no sé No, no, si no. eso venga O en sea, algún documento. lo que la iglesia dice, sigue diciendo es que por su fe, si movió, o sea, sin importar si fue mucho o poco lo que diste de limosna, de ofrenda, si fue movido por la fe en Cristo, estás en Está el cielo. salvado. Es la fe en Cristo, es la fe en Cristo. Sí, y el que pagó por eso, pues probablemente tenía fe, ¿no? Porque Tenía pues, fe en Cristo, si exacto. les creyó a estos señores Sí, que exactamente. tenía una fe muy Exactamente. ciega. Muy Era una poco. fe muy ciega, era una fe, así fueron educados en ese tiempo. Sí, Así fueron educados. Entonces, híjole. el punto es, si tuvieron fe, están en el cielo. O sea, llegaron a la presencia de Cristo. Ok. Bueno, ok, Después, entonces, a ver, la reforma, la reforma, después de que aclararon todos estos puntos, ¿en qué consistió la reforma? En primer lugar, bueno, te voy a decir los aspectos más importantes. En primer lugar, se redescubrió el papel del obispo y el sacerdote como pastores, no como, y así lo dicen así lo dice Mezzadri, los historiadores que siguen la línea italiana de Mezzadri. Dice, no se dieron, o sea, el concilio subrayó que el sacerdote y el obispo no son personas cultas, personas de alta sociedad, personas privilegiadas, no, son pastores, están para acompañar a la gente. Eso es lo que son, gente que acompaña. Entonces es un avance enorme que hay que reconocerle a Trento, que gracias a Trento se redescubre la identidad de pastor, que se había perdido con el tiempo y con el de pastor feudalismo. que se había perdido con la Edad Media, porque acuérdate que se podía comprar el episcopado, se podía comprar el Sí, ser párroco, porque estaba ligado a un terreno. El sistema medieval, sí. feudal, era así. A ver, ese terreno, ahí se va a construir una iglesia y tú tienes derecho a lo que se siembre ahí. Ah, pues yo lo compro y yo, ahora lo ordenenme a mí, ¿verdad? ¿Sale? Sí, sí, sí. Pero era parte, o sea, tampoco condenemos ese sistema, había equilibrio, o sea, era parte del equilibrio después de las invasiones de los bárbaros. Sí. Después de que el imperio quedó deshecho, el equilibrio fue, oye, iglesia, ayúdame para mantener a estos campesinos, que haya un cura aquí, un sacerdote, perdón, porque la palabra cura viene, hasta Trento se usa cura, ¿Cura ¿verdad? porque cura? ¿Es por eso? Porque cura de almas, porque Sí. está al pendiente de las almas. Ok. ¿Sí? Entonces, eso, la expresión de cura es cura de almas, y cura de almas, curare, curar en italiano o en latín, es estar al pendiente de, estar Ok. al cuidado de. Bueno, y entonces el sistema medieval, que bueno, no nos desviemos, funcionaba así, porque tenía que funcionar así, ¿verdad? Ya que si hubo abusos, pues claro, hubo abusos, y eso, como siempre, la iglesia siempre necesita de reforma, porque siempre hay tentaciones. Bueno, entonces volvemos al punto. Se redescubre la dimensión, la identidad pastoral del sacerdote del obispo, y se obliga a los obispos y sacerdotes a residir en su parroquia y en su diócesis. No, ¿Por no lo qué es? hacían. Porque no lo hacían. Porque decían, pues yo soy dueño de ahí, vengo una vez a la semana, Ah, pero pues vivo en mi palacio, ok, ¿sí? ok. Y ahora O vivo, sea, ahora tienes que vivir como frita, ¿no? ¿sí? O sea, se llegó el sacerdocio y el episcopado llegaron a ser privilegios de los nobles, Sí, sí, de la gente que sabía leer, que sabía decir la misa. Entonces, no estaban ahí al pendiente, estaban en sus palacios, iban una vez a la semana, les pedían a la gente el impuesto. eran nobles Algún, más, eran nobles. Bien. sí, decía, pues celebro la misa el domingo,
y se acabó, ¿verdad? Bueno, entonces redescubre esto es muy importante, la identidad pastoral de sacerdotes y obispos. También está el decreto de los seminarios. En Trento surge esta idea, este proyecto, y se dice, todos los obispos tienen que construir colegios, internados para niños pobres, para niños y sobre todo darle preferencia a los pobres, ¿ok? Para evitar que el presbiterado fuera privilegio de los ricos, de los nobles. Se dice, gente sencilla, no con muchos recursos, que tengan vocación para ser sacerdotes, que entren en estos lugares para formarse para ser sacerdotes y que sean instruidos con una formación profundamente espiritual. Entonces, Trento es la que conforma este proyecto a lo que le llamamos seminario, y desde esa época hasta nuestros días viene claro con su evolución, que ese sería otro tema, la historia de los seminarios, ligado a la historia de la educación. Ahí Pero mismo. bueno, En ese mismo lo decía. sí, en ese mismo. Pero ahí lo que es importante es que se decreta que todo obispo, aparte de residir en su diócesis y de encargarse de la cura de almas o de la atención a las almas pastoral, tiene que construir un seminario, tiene que dedicarse a pensar en la formación de sus clérigos a través de un colegio internado. Entonces, Por eso Hilario vive en el bendecido Linares. exactamente, así es. Un saludo, Hilario, por si Sí. nos ve. Bueno, luego, otro de los decretos importantes es que Trento hablas acerca del matrimonio, regula el matrimonio, no estaba regulado. Antes de Trento, si los papás de los novios, de los muchachos, bueno, más bien, si unos papás tenían un hijo y otros tenían una hija y eran familias cercanas, arreglaban el Los unían. matrimonio, y eso era condición ya para que fuera válido un matrimonio. Iban ante el padre y se van a casar, y órale, y que el padre reciba los votos. No A era de veces libre voluntad, entonces. no Digo, era de libre voluntad. sabemos que eso pasaba en la época medieval, pero no sabía que valía. O sea, Bueno, exactamente. Lo interesante de esto es que para los cánones de la iglesia era válido con que los papás de ambos hubieran realizado un consenso, ok. hubieran llegado a arreglar el matrimonio, y con que fueran ante un sacerdote era válido el matrimonio. Y Trento dice, no, es válido con la presencia de los novios, dos testigos que aseguren que van en libertad, dos testigos, por eso hasta la fecha se usan los famosos testigos que se paran y que se visten muy elegantes para firmar, ¿verdad? Y dos testigos y el sacerdote. Pero antes no estaba regulado eso, y Trento regula que es párroco, dos testigos y el consentimiento de los novios, lo único que se necesita para que sea válido un matrimonio. No el consenso de los progenitores, no tampoco la unión ahí solos, escondidos y que se profesen amor, porque también eso era válido. Dicen los historiadores que existían matrimonios clandestinos. Como Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark. Pero bueno, eso es otra. Ándale, Como exactamente. Rhaegar Targaryen, En que ese Game of fue Thrones, clandestino. así es, fue clandestino y podía ser válido ante la iglesia, con Pues que comprobaran que ellos en un lugar se por hicieron eso las Jon promesas. Snow era el verdadero rey. El Sí, verdadero heredero. exactamente. Muy bien.